El Señor Jesucristo les bendiga grandemente. A todos los niños, adolescentes, le damos la bienvenida a esta nueva clase. Vamos a seguir estudiando el tema del tabernáculo. Continuamos con los materiales. Esta es la tercera parte de los materiales y hoy nos corresponde estudiar los materiales del reino animal. Nuestra perla bíblica para memorizar el día de hoy es Juan capítulo 1, versículo 29. Dice el versículo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Nuestra cita bíblica, nuestra base bíblica para esta clase es Éxodo capítulo 26, versículo 1 y Éxodo capítulo 26 del versículo 7 al versículo 14. Mucho más textos que nos hablan de este pasaje, de estos materiales, pero es un poco extensa la lectura, entonces vamos a trabajar con estos versículos. Y quisiera que me acompañaran a leerlo rápidamente. Dice el versículo primero de capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. El versículo 7 en adelante dice, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Aquí nos habla este texto de 4 cubiertas y en estas 4 cubiertas vamos a mirar los materiales, algunos materiales del reino animal. Entonces la primera capa de las cubiertas dice que estaba hecha de 10 cortinas de lino que estaban unidas con corchetes de oro y lazadas de azul. El oro ya lo vimos en nuestras 2 clases anteriores, qué significaba y qué representaba el oro. Esta capa sería visible desde adentro, como un cielo raso, un techo. No solo estaba hecha de lino blanco, sino que tenía bordados en azul, en púrpura y carmesí. Sí, era semejante a las puertas, también tenía decoraciones de querubines. En Éxodo capítulo 36, versículo 8 dice que todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa. Las cortinas de lino eran 10, ese número 10 representa la ley de Dios, los 10 mandamientos, y el lino representa las acciones justas, la obediencia a esa ley. Acá vemos un primer color, que es el azul. Estas cortinas también tendrían bordados de color azul. El color azul simboliza lo celestial, simboliza todo lo celestial. El Evangelio de Juan retrata a Cristo como el Señor del cielo. Leemos también en Éxodo 24:10, cuando Moisés y los ancianos estaban en el monte Sinaí, que dice la palabra que y vieron al Dios de Israel y había dejado de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Eso nos representa el color azul. Luego dice que el púrpura es el más precioso de los colores en los tiempos antiguos. El púrpura representaba lo real, representaba la realeza. Y en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo habla del Señor Jesús como rey y de su reino. Mateo, el evangelista Mateo, representa a Jesús como rey. Luego el color escarlata es el color de la sangre. Ese color escarlata nos habla del sacrificio y de la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando transformó ese sacrificio, derramó su sangre por los pecados de todo el mundo.
En el Evangelio según San Marcos también nos presenta a Jesús como un siervo, como Cristo, como aquel eh, quien hizo ese sacrificio por todos nosotros. Y retomamos nuevamente nuestra perla bíblica cuando Juan se expresa de él que Jesús es el Cordero que quita los pecados del mundo. Y efectivamente así es, Jesús es el Cordero que derramó su sangre por la humanidad. Toda esta simbología de los colores son representativos del Mesías, de la obra que hizo Jesús de Nazaret. Dios no demanda que nosotros seamos perfectos para llegar a Él, pero sí después de que llegamos a Él, Dios nos pide que andemos en santidad, porque Dios es el que nos abre el camino para estar en santidad. A través de ese sacrificio Dios nos perdona los pecados si nosotros lo aceptamos y lo reconocemos. Después de que nosotros nos arrepintamos, que Dios nos perdone, Dios lo que pide de nosotros es que andemos en santidad y obediencia a su palabra, porque Dios nos da su perdón como un regalo gratuito, algo por cual el hombre no debe pagar o no puede pagar nada porque Cristo ya pagó el precio. Él ya pagó el precio con ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. La segunda cubierta nos habla de la cubierta de pelo de cabra. Era la segunda capa del techo y estaba formada por 11 cortinas tejidas con pelo de cabra. Dice que el pelo de cabra era un material áspero y que eso lo hacía más difícil de tejer. La Biblia señala que las mujeres escogidas fueron los que tejieron ese pelo de cabra. En Éxodo 35:26 lo podemos leer. Dice, y todas las mujeres cuyo corazón la llenó de habilidad hilaron pelos de cabra. Se dice que las cabras en ese tiempo eran unas cabras especiales, eran unas cabras negras que tenían el pelo largo, por eso era un poco más eh, fácil que ahora digamos que las cabras que actualmente nosotros conocemos porque el pelo es muy cortico. Se dice que en esa época las cabras eran de pelo más largo. Esas cortinas de pelo de cabra estaban unidas por corchetes de bronce. El bronce ya también lo estudiamos en las clases pasadas y representaba el justo juicio de Dios. En la Biblia la cabra es uno de los animales que eran ofrecidos en el altar de los holocaustos en el Antiguo Testamento. Específicamente la cabra, el animal que se ofrecía en el sacrificio por el pecado de todo el pueblo en el día de la expiación. Ese sacrificio representa al sacrificio que hizo Jesús de Nazaret, quien es siendo justo, sin haber pecado y sin deber nada, murió por todo el mundo para cubrir nuestros pecados. Así que la cubierta de pelo de cabra nos habla del pecado. Y Cristo fue hecho pecado por nosotros, no porque Él hubiese pecado, no, sino porque se hizo pecado por nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice que las cortinas eran 11. Las cortinas de pelo de cabra eran 11. Las cortinas de lino eran 10. Mientras que las de lino eran un poco más cortas, las de pelo de cabra eran un poco más largas, pero la número 11, o sea, las 10 cortinas de pelo de cabra cubrían las 10 cortinas de lino, pero la otra cortina adicional de pelo de cabra, o sea, la número 11, esa cubría la parte del frente del santuario. También nos enseña este pasaje que las cortinas de pelo de cabra eran más largas, por lo tanto sobrecaía por la parte de atrás, no se veían las otras cortinas. También vemos la tercera cubierta, que es la cubierta de pieles de carnero. Es otro de los materiales del reino animal. Estaba hecha de pieles de carnero y este era otro animal que se ofrecía para los sacrificios en el tabernáculo. Bíblicamente el carnero, el cordero, representa al Hijo de Dios, a Jesús. Y Jesús es el mismo Dios hecho carne. Por lo tanto, la cubierta de pelos de carnero representaba a Jesús, quien murió por nuestra propiciación y sustitución. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo reiteramos que lo encontramos en nuestra perla bíblica del día de hoy, Juan 1:29, cuando Juan el Bautista dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba diciendo Juan el Bautista que Jesús era el Cordero de Dios.
Dice que esas pieles de carnero debían ser teñidas de rojo y el rojo representa la sangre del cordero, que ese cordero que fue sacrificado, que se sacrificó por nosotros. Esos sacrificios en el Antiguo Testamento que se realizaban, todos esos estaban apuntando al sacrificio de Cristo que iba a hacer o que hizo ya por nosotros en el Nuevo Testamento. Es morir en la cruz del Calvario. Entonces, todos esos sacrificios que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento a nombre del pueblo, por los pecados del pueblo y por los pecados de ellos mismos, ese sacrificio ahí no le quitaba el pecado, sino que ese sacrificio estaba representando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. O sea, que iba a ser en el Nuevo Testamento, porque en ese tiempo en el Antiguo Testamento estaban bajo la ley, pero ese sacrificio no quitaba el pecado, sino que representaba era al sacrificio de Cristo que sí quita el pecado del mundo. Dice en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso esa cubierta roja, el del tabernáculo, representa la sangre del cordero de Dios que cubre todo el santuario y representa la sangre preciosa de Jesucristo derramada por nosotros. Representa ese sacrificio del cordero, sacrificio de Jesús que hizo por nosotros, el cordero que quita el pecado del mundo. Y la cuarta cubierta es la cubierta de piel de tejón. Se dice que estaba hecha de la piel de un animal marino, pero que era un animal misterioso. Algunos creen que se refiere a una marsopa o a la foca, pero otros lo traducen como el tejón, dependiendo también de las versiones de la Biblia. En cualquier caso, sea uno u otro animal, se trata de pieles que son muy resistentes y sobre todo que son impermeables, y por eso eran ideales como cubierta superior. Esas pieles de tejones fueron usadas para la parte exterior del tabernáculo y era lo que se observaba desde arriba. La cubierta de tejón era la que quedaba a la vista de todos los que entraban al santuario, era la que se veía, pero de lejos de ser un techo vistoso, era más bien simple y rústico, o sea, no tenía apariencia hermosa, no era hermoso, no se podía, no sé, esa cubierta impedía que se vieran las otras cubiertas que eran más hermosas. Por eso esta cubierta lo que representa es la humanidad de Cristo y eso también lo corroboramos con lo que dice el profeta Isaías acerca del Mesías, cuando allá en el versículo 53 de Isaías, versículos dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Estaba representando la humanidad de Cristo, no la apariencia hermosa como lo pintan en los cuadros, no, sino una apariencia que no era tan atractiva. Eso estaba representando también estas pieles de tijones, no eran tan atractivas, no eran tan bellas, no eran tan hermosas, pero estaba representando también a Cristo. Todos estos materiales, como hemos podido ver, representan a Cristo, a sacrificio que él hizo por cada uno de nosotros. Todo el tabernáculo en sí está representando a Jesucristo. Como veíamos en las clases anteriores, también los materiales preciosos están representando a Jesús. Y acá en estos materiales del reino animal, también cada uno de ellos está representando lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el que pagó el precio por nuestros pecados. Y esa es la invitación a cada uno de ustedes, queridos niños, queridos adolescentes y a todas las personas que nos escuchan. Es que acepten ese sacrificio, ese regalo gratuito que Dios ofrece a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él nos quiere dar salvación gratuita, pero depende de cada uno de nosotros si la aceptamos o no. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Él es el único nombre que hay salvación, porque es el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Así que hoy es la oportunidad, si aún no le ha aceptado en su corazón, si aún no lo ha recibido, qué bueno que a través de esta enseñanza, qué bueno que a través de esto que nos enseña la palabra y de estos materiales y estas cubiertas del tabernáculo, podamos reconocer que Jesucristo fue el que pagó el precio por cada uno de nosotros. Dios les bendiga grandemente.